para entrar en la charla, que de verdad teníamos ganas ya hace un rato, a partir de que nos enteramos, aparte de este muy lindo libro que presenta. Él ya lleva como autor varias decenas, ya les diría, una decena por lo menos de libros. Él es periodista, es historiador, vuelve entonces a fascinarnos con la historia de las palabras. Nos vamos a meter en la apasionante historia de las palabras, el libro de Daniel Balmaceda. Daniel, creo que estás en línea, yo desde casa te saludo. ¿Cómo te va? Bienvenido, un placer tenerte aquí. Bienvenido a otra galaxia, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Sí, te escucho perfecto y agradezco mucho la introducción. No, al contrario, Daniel. De verdad es que en la previa también yo venía charlando, insisto, yo guardo un placer personal en la lectura siempre de tus obras, más precisamente de esta, porque además nosotros como comunicadores tenemos una pasión extra por esto de las palabras. Yo soy un obsesivo también de eso. Desde un juego que tenía con mi padre cuando era chico, que él me hacía, o sea, teníamos ese juego del diccionario, íbamos a los sinónimos, y yo empecé a entender que también se podía jugar con las palabras, y parafraseando un poco también algo que he leído por ahí, conocer el origen de las palabras es conocer también nuestra propia historia y la historia del mundo. Tal vez ese puede ser como el puntapié inicial de esta charla para que me cuentes, una vez más llegas también a desentrañar esta inquietud que evidentemente también te apasiona a vos. Exacto, porque como en el rubro de comunicador, el valor de la palabra es tan importante, las diferencias entre un verbo y otro verbo que parece decir lo mismo son enormes, y eso se nota mucho en una redacción, cuando en el texto todas las palabras se armonizan, cuando está más claro el concepto, con menos palabras, más claro el concepto lo queremos transmitir, siempre va a ser un mensaje más efectivo. Por eso el valor de la palabra no se puede descuidar. Y por otra parte, todos, y más aún en tiempos de redes sociales, todos tenemos mucha actividad vinculada con la comunicación, y eso también le da un valor especial. Conocer el origen de las palabras, saber, o no los términos del latín, que también obviamente en muchos casos es importante entenderlo, pero sino entender por qué se fueron formando, por qué los campos de batalla nos dieron tantas palabras, la marinería generó tanto vocabulario cotidiano que utilizamos, no sé, decir cualquier cosa, que utilizamos cuando estamos en una plaza, las religiones, y bueno, el cuerpo humano, inclusive nuestros propios nombres, porque hay muchas palabras que se han formado a partir de apellidos que nosotros no tenemos ni idea, ni se nos ocurre pensar a veces que muchas palabras se originan en el apellido de alguna persona. Bueno, todo ese material rico, por vos eso, decís, como vos lo como planteás, un juego en con algún tu padre, momento leía por ahí, efectivamente... perdón, Daniel, ¿cómo me decías? Te interrumpí, discúlpame. No, decía que todo ese juego, en la búsqueda de las palabras, en el tratar de conocerlas, es muy atractivo, es una aventura fascinante. Por eso es que yo tengo así un poco la obsesión de que por ahí estemos hablando y vos digas una palabra y a mí me quede retumbando, y después me quede como tarea deleitarme tratando de rastrear su origen. Sí, total. Bueno, es que las palabras, justamente quería decirte esto, guardan cierto misterio. Es evidente que son herramientas súper poderosas a partir de entender también que le dan significado a algo. O sea, nosotros en la comunicación, empezar a entender por ahí, porque yo creo que también nos movemos mucho por la emoción, ¿no? Principalmente. Pero justamente creo que a partir de ahí también, y de la observación y del sentimiento a partir de algún suceso en particular, empiezan a surgir las palabras. Porque si tuviésemos que ir a lo primigenio, Daniel, ¿a dónde deberíamos ir para entender ese origen de la palabra? El hombre se empezó a comunicar y empezó a observar a su alrededor y le dio ese significado a través de lo verbal. Claro, porque las primeras comunicaciones fueron para advertir del peligro, para tratar de empezar a formar un vínculo social, y que se podía entender, claro, en un vocabulario extremadamente limitado, las principales cuestiones de supervivencia o de relaciones. Así comenzó, y a medida que el hombre pudo
ir generando una vida social más importante, bueno, el vocabulario tuvo que ir aumentando. Claro, claro, uno imagina un mundo más como gutural, ¿no? Una cuestión del sonido más desde lo cacofónico, de lo que fue sonando alrededor, y después el significado. Hay una lista de palabras increíble, muy atrapante de verdad en esta de uno de tus nuevos libros. Quiero preguntarte si ya con algún tipo de precisión, me inquieta mucho arrancar por ahí, son tiempos donde uno esta cuestión como patriótico local aflora, ¿no? Y sentirse argentino es sentirse un poquito más, digo, lo que está pasando con Maradona, lo que se pide también a nivel social de tener una sola voz y por lo menos no tirar para el mismo lado. Pero la palabra argentina, ¿a dónde tendríamos que ir para entenderla y conocerla más en profundidad? Bueno, es un término que proviene del latín, ¿no? Porque plata en latín se decía argentum, pero para nosotros empezó a tener entidad allá por el 1600, cuando un sacerdote que se llamaba Martín del Barco Centenera, un sacerdote que andaba más del lado del pecado muchas veces que del otro lado del confesionario, claro. Pero este hombre fue en un momento expulsado por sus excesos. Sus excesos, cuando hablo de excesos, era bastante enamoradizo, era un hombre que tenía la ira del camino porque insultaba mucho en la calle. Bueno, en un momento lo expulsaron del Río de la Plata y se fue a España, y allí con cierta nostalgia escribió un larguísimo poema, y allí denominó al Río de la Plata con su nombre latino y llamó Argentina a este territorio. Bueno, a partir de allí se fue perdiendo en algún momento la palabra, después la recuperó Vicente López, el autor del himno, mucho antes de escribir el himno en alguna otra poesía, así que, pero se la debemos realmente, el nombre de nuestro país se lo debemos a Martín del Barco Centenera. Mira vos, qué interesante. Bueno, quiero contarles a todos los que están del otro lado que estamos hablando con Daniel Balmaceda, y a propósito de eso, vos que sos miembro del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, a mí me referenció eso, hablaste del Barco Centenera, yo me fui a cuando encaraba para el río y agarraba del Barco Centenera y bajaba por ahí. También es eso, ¿no? Yo pensaba mucho que ese origen de las palabras, que evidentemente tanto nos ha apasionado, nos lleva a también conocer un poco más de aquello que nos pasa desapercibido, ¿no? Hay como historias y hay parte de nuestro vocabulario que lo fuimos instalando dentro de nuestro chip, que es la memoria, lo usamos, claro, pero a veces cuesta como entender de dónde viene y resignifica, ¿no? Aquello de quedar en Pampa y la Vía, por ejemplo, súper utilizado y que generalmente se explica para dar un buen ejemplo, porque quedar en Pampa y la Vía, ¿qué significado le tenemos que dar? Bueno, quedar en Pampa y la Vía es quedar sin un mango, complicado, digamos, económicamente. Allí sí te pido que San Isidro nos acerquemos un poco más al centro de la ciudad, a la capital, porque hablamos de un hipódromo que había en donde hoy está el barrio River. Para ubicarnos mejor, el barrio River está pegado al Estadio Monumental de River. Bueno, a un costado hay un pequeño barrio donde había una pista de un hipódromo. Y entonces desde el centro de Buenos Aires, hablamos de fines del siglo XIX y por supuesto comienzos del XX, se viajaba en tranvía hasta lo que es la estación de Barrancas de Belgrano, justamente hasta Pampa, hasta calle Pampa, y allí había que tomar un segundo tranvía, que era el que llevaba hasta el hipódromo. Este segundo tranvía vendía los pasajes de ida y vuelta directamente. Entonces, el que perdía todo en el hipódromo, por lo menos tenía el pasaje para regresar, pero ahí se quedaba, en Pampa y la Vía. Claro. Y entonces excelente. Necesitaba de la caridad de alguna persona por allí, o había varias casas de empeño en los alrededores en donde se aprovechaban de la situación para que el hombre pudiera volver a su casa. Qué interesante. Divino. ¿Juanito? Divino. No, estaba repasando justamente las distintas frases y es para preguntar una por una, pero había una que la relaciono también cuando dijiste
de las palabras que tantas palabras le debemos a la Marina, ¿no? Que dijiste algo hace algunos minutitos. No sé por qué, por ahí estoy completamente equivocado, pero el estar de punta en blanco, ¿tiene algo que ver? No sé por qué me la asocio ahí, o por ahí estoy completamente equivocado. No, primero aclaro algo, que como socio del náutico, sí. También estoy muy compenetrado de todos los temas vinculados con la marinería, inevitablemente, claro. Pero de punta en blanco en realidad tiene una relación directa con la época medieval, en cuanto los hombres, los guerreros, desenvainaban el arma. Se decía que iban de punta en blanco. ¿Por qué? Primero porque hay que tener en cuenta que en blanco se le llamaba a las armas que no tenían una marca especial de un dueño. Por ejemplo, el Cid Campeador, sus espadas, sí, tenían su marca especial. En cambio, un guerrero común, la espada la tenía en blanco. Bueno, de hecho, armas blancas viene de por ese sentido. Claro. Y estar de punta en blanco era justamente tener el arma en alto, ya desenfundada. Que uno siempre lo vincula más de punta en blanco a una persona que está pulcra. Claro. Sí. pero en realidad no por eso lo asociaba, por eso lo asociaba, porque viste cuando se visten de traje de gala, los marineros que están justamente todos con su traje blanco, digamos, tan impecable. Por eso no sé por qué, viste, la cabeza se me fue ahí. Exacto, pero sí te voy a devolver dos de la marinería muy breves, que aparte son fáciles de entender. Sí. Una es marearse. Bien. En realidad, el único lugar donde uno podría marearse en la antigüedad era en el mar, por eso se dice marearse. Claro. Bueno, y hay otra muy interesante. Bueno, orientarse también la voy a plantear, porque orientarse es lo que se hacía era mirar hacia oriente, a la salida del sol, y por eso de esa manera se orientaban, viendo hacia el este. Y después, la fuerza que hay que hacer con los cabos hace que las manos se te quemen. Si soltás un cabo, una soga en medio de una tormenta, te puede quemar la mano. Por lo tanto, todos los marinos utilizaban guantes. Era necesario la utilización de guantes, y de la utilización de guantes surgió el verbo aguantar. Aguantar era sostener con guantes. Y si me permitís, me engancho y no me para más. Por favor, adelante. Los primeros automóviles, que eran a vapor, cuando se rompían, había que abrir el capó y trabajar en una caldera que estaba todo hirviendo. Por lo tanto, el auto venía con guantes de amianto para trabajar en las reparaciones. Y los guantes de amianto se buscó un lugar en el automóvil para llevarlos, y de ahí todavía tenemos la guantera, que es el lugar donde se supone que debería haber guantes de amianto, y siempre hay cualquier cosa. Menos guantes de amianto, claro. Sí. Claro. Tengo otra, Daniel, vamos a pelotearte igual un ratito antes de terminar esta muy interesante charla. Siempre que escucharte siempre es un placer, y antes de cerrar, después tengo un regalito para vos. Pero quiero preguntarte esto porque a veces no responde directamente, pero sí se relaciona con la edad, con la madurez. Yo me siento muy identificado con esto, habiendo pasado los 40, y esta frase instalada entre mis amigos también. Sí. Y generalmente uno con el otro, no es una cosa como más del señalamiento, y se dice, está o esta está baqueteada. Yo me siento que ando un poco baqueteado. No sé si termino de entender o de conocer el origen, pero me interesaría saberlo. Bueno, en los ejércitos siempre había desertores, había aquel que se escapaba, y cuando eran atrapados, inclusive en época de San Martín, de Belgrano, ¿no? Lo que se hacía era castigarlo, haciéndolo pasar por la fila de soldados que los golpeaban, como si fuera una manteada, pero en realidad era con un hierro que se llama baqueta, que es el hierro con una bolita, un hierro largo con una bolita, que era con lo que se empujaba, en el fusil se empujaba la pólvora hasta el fondo. Bueno, con esa baqueta golpeaban al desertor, que quedaba todo baqueteado, por supuesto, y de allí nos vino la palabra.
Muy bueno. Mira vos. Muy bueno. Mira vos. Daniel Balmaceda está en línea con nosotros. Hay un montón, es verdad, la lista Sí, tremendo. que tenemos es importante. Sí, Dani, quiero preguntarte sobre algo más que tiene que ver con el trabajo de campo y tu laburo, Sí. porque más allá de esta, evidentemente, ¿no? Este motor que ha sido para vos la curiosidad e ir a la raíz de muchas Ujú. de las historias, tus libros hablan mucho de eso. En este sentido, que evidentemente también escuchándote hay algo como de mucho placer para también la incorporación, ¿no? De esto que es lo verbal y el lenguaje. Pero ¿cómo lo vas haciendo? ¿Van cosas surgiendo y vas anotando, teniendo un anotador en tu vida cotidiana? Decir, bueno, voy a ir por acá. Hay gente que te escribe y que te dice, podrías hacer esto o cuál trabajo. ¿Cómo llegás a puntualmente, al del origen de las palabras? A este último, ¿no? Bueno, digamos que es una combinación de cosas, porque como en mi labor de historiador me ha tocado investigar o revisar textos de distintas épocas, cartas, diarios, periódicos, documentos oficiales, es decir, y allí uno puede ir viendo a través del tiempo los distintos tipos de uso que se le daba a determinadas palabras. Por ejemplo, en la época de San Martín, en una carta contó que uno de sus oficiales había sido herido en la zona media del cuerpo, pero que no había ofendido ninguna parte ninguna parte del aparato reproductor, ¿no? Pero no había ofendido, dice, y ofender en esa época significaba atacar. No había sido atacado, no había sido lastimado, entonces por eso te hemos ofendido y defendido, ¿no? Como la diferencia. Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, tengo una activa participación en las redes sociales, en Instagram, etcétera, y allí siempre surgen dudas, preguntas, que a veces, bueno, ya con muchos años de investigación las puedo responder con facilidad, y otras me plantean un nuevo desafío, y allí empiezo a hacer todo el rastreo, con mucho placer, porque el viaje al pasado para mí es algo muy, muy atractivo, en la búsqueda y así es como me encuentro con grandes sorpresas y bueno, y eso no se termina nunca. Probablemente en esta charla que estamos teniendo en este momento, ustedes hayan mencionado una palabra que a mí me quede dando vueltas y dentro de un rato necesite claro, ir a rastrearle claro. Bueno, en el origen. ese panorama también del cual vos te referís, que es también ese revisionismo, yo creo que también la historia me empieza a pegar con el tiempo, es un lugar nostálgico y me es sumamente atrapante, cada vez más creo, me fue conquistando con el tiempo. Y hay algo del orden de lo pintoresco, con lo que yo conviví en mi infancia, te diría, que fueron ya, hoy tendría que decir, los últimos buzones que hubo en la ciudad. Yo los veía y los vi en acción a esos buzones. Claro. O a los carteros que estaban, ¿no? Fijándose a ver si había cartas, o eso estaba vivo. Hay una frase que también necesito preguntártela en estos tiempos de tanto emprendedurismo y que la venta se hace complicada. Esto de vender un buzón tan referencial, hay gente que tiene incluso el talento de hacerlo, pero me gustaría conocer el origen de eso, de vender un buzón, ¿de dónde viene? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es un tema histórico. Los buzones nosotros los copiamos de los ingleses, del buzón inglés. Y si pensamos un poco, vamos a ver que tanto los buzones como los transportes ingleses son colorados. Es decir, ellos mantienen, digamos, ese color para todas estas cuestiones públicas. Así que nosotros les copiamos a ellos los buzones, pero lo que tuvimos allá alrededor de la década de 1920, sobre todo, es los vendedores de buzones, que era una de las formas de engaño o de estafa clásicas frente a un montón de inmigrantes que llegaban, de gente que llegaba a Buenos Aires desde el interior y que tal vez estaban a la merced por inocencia, a la merced de estos vivos, que lo que hacían era tener 2 o 3 compinches que les llevaban cartas, ellos se paraban delante del buzón, les llevaban las cartas, les cobraban las cartas y las tiraban en el buzón. Y el incauto veía que el hombre juntaba mucho dinero, y entonces decía, sí, pero este es mi buzón, me lo compré, así que cualquiera que mande cartas por acá me va a tener que pagar. Pero qué interesante negocio, y se venden buzones. No, ya están todos vendidos. Igual yo estoy viendo porque me voy a tener que ir a Europa, y por ahí, porque tengo un tío allá que está mal de salud, etcétera, y me voy a tener que ir, así que por ahí lo tengo que vender. Y de esa manera siempre aparecía el
el que caía en la trampa y les compraba el buzón. Muy bueno. Qué bueno. Le vendió un qué buena buzón. historia. Claro. Qué buena No lo hagan en sus casas. No vendan buzones, por favor. Lástima que, bueno, ya no hay más. Ahora se complica, pues no van a poder vender buzones, pero bueno, no vendan nada que no estafen, no estafen a la gente. Las estafas por correos, Sí. por mail existen, así que ya los vivos de siempre ya han encontrado la vuelta. Sí, seguramente. Total. Daniel, te quería preguntar, bueno, en el libro, en tu último libro también se citan algunas, pero digo, ¿cómo te llevas? Y ya también a modo, obviamente, a título personal, ¿no? Porque viste que hay palabras en inglés que se van metiendo y ya uno las tiene incorporadas. Por ahí, yo a veces soy bastante reacio a algunas, o digo, pero si tenemos palabras o tenemos una frase para poder decir esto en nuestro idioma, ¿por qué la tenemos que hacer? O sea, entiendo, ¿no? De dónde viene y de que en un sector puntual por ahí se habla así, qué sé yo, el marketing, la comunicación tiene un montón de esas palabras donde tranquilamente podemos decir lo mismo en nuestro idioma, pero no sé por qué se utilizan esas palabras. ¿Cómo te llevas vos en el día a día? Digamos, ¿las aceptás sin...? Mira, por lo general para los académicos de letras es un gran problema por esto que planteás, que si vos le decís marketing, ellos dicen, pero si tenemos la palabra mercadeo, claro, ¿no? Entonces, ahora, en mi caso yo creo que, por lo menos que trato de avanzar, es sobre el lenguaje de la calle. Entonces, estoy muy, digamos, como más abierto a todo tipo de expresiones, justamente algunas muy, creo que está Deadline en el libro, está el Keep Freelance, Calm and Carry On, Freelance, bueno, hay una serie de términos que solemos utilizar, el tío Sam, sabemos también quién es, o la palabra OK. Bueno, me parece que son lo suficientemente conocidas y atractivas sus historias como para no dejarlas afuera del libro, y creo que sí tenemos que marcar una diferencia entre lo que es el idioma general o el habla general, que tiene un montón de aportes, y lo que es ya los términos más académicos. Claro. Son distintos caminos, pero el más popular es el que se impone. De hecho, para aclarar también las cosas, al caballo, los griegos le decían hipo, los latinos le decían equinus, y nosotros le decimos caballo porque era la palabra que se usaba en el latín vulgar, se decía, el latín que se hablaba en la calle. Claro, mirá vos. Qué bárbaro. Daniel, quiero, en primer lugar agradecerte tu tiempo. Ha sido muy amable, siempre es un placer charlar con vos. Uno se siente justamente que estás sentado con un amigo charlando y uno se va como con la sensación de haberse nutrido de muchas cuestiones. Quiero, antes de cerrar, es un pequeño regalo. Yo cuando nos enteramos que íbamos a poder charlar con vos y que el título de tu libro también guardaba una vez más esto que venís difundiendo con mucha pasión siempre en las redes sociales, hace un rato lo hablamos, y también lo remarcó alguien a quien hace un ratito nada más yo molesté, que es Martín, que él tiene una cuenta muy buena sobre anagramas, es argentino, y yo dije, ¿qué le podemos regalar a Daniel que no tenga en relación también al mundo de las palabras? Y dije, bueno, ¿qué tal si le regalamos un anagrama? Es una cosa humilde, sutil, pero que creo que lo puede llegar a valorar. Martín, que la tiene así, me dijo, por supuesto que sí, porque además él es historiador y dice, para mí va a ser un placer, uno de los grandes divulgadores, poder hacerle llegar esto. Yo no sé si vos jugaste en algún momento con tus letras, Daniel querido, pero nuestro estimado Martín de Anagrama, buscan la cuenta así, nos dice que Daniel Balmaceda, también dando ahí unos giros, es la camada del bien. Así que yo esto lo celebro profundamente porque es evidente que sos de la camada del bien, de los últimos que han llegado a contarnos la historia para sentirnos mucho más cerca de nuestros orígenes. Vea, genial. Como es un regalo, me lo quedo, citando por supuesto al autor, pero me parece genial la idea, fantástica, y además tuve suerte, ligué muy bien, así que agradecidísimo. Ligaste bien. No, Dani, querido, un fuerte abrazo, un placer de verdad haberte tenido aquí en Otra Galaxia. No, a ustedes les mando un gran abrazo, que estén bien y que nos veamos pronto.
Abrazo grande. Hasta pronto, que sigas disfrutando. Bueno, hablábamos con Daniel Balmaceda, lujazo que nos damos.